Eso sería... Por favor, entre lo que es la presidencia que siendo yo, eso es para ayudar a la prensa. Como en cuña. Lo ponemos... Se ve tarde. Sí, un poquito para atrás. Y ahora sí nos separamos un poquito. Gracias. Aquí estoy yo del medio. Gracias. Llegar al presidente y me han dicho que inmediatamente esto es por sala de prensa. Entonces nos quedamos como estamos. Hemos llegado ahora de San Sebastián, sí, que tenemos una conversación. ¿Qué he visto? Se han dividido en 4 equipos y entonces ha habido un equipo en la torre que se han ido a hacer minutos de silencio. Como había minutos de silencio en todos los edificios públicos. Pero bien, los números. ¿Sabes qué? Yo es que creo que yo estoy peor ahora que el año pasado. Sí, porque sí, igual la adrenalina entonces, que en este momento estás trabajando. Y ahora también, yo creo que desde el sábado el homenaje a las asociaciones de víctimas. ¿Qué fue? 3 horas. 3 horas. Sin parar. Sin parar. Yo tenía un dolor de cabeza el sábado todo el día y no me podía ni mover. O sea, salí de allí, de hecho, en el último momento me entró como una sensación Ya decía que nos quedan cerca. de que me voy a desmayar. Sí, de estar mal. Tuve que salir porque dije, ostras, desde entonces, fíjate que yo vuelo bien y controlo bien los ritmos y tal. Y desde entonces tengo una tensión de estómago. Se lleva todas las noches con una presión aquí. No, la verdad es que al arzobispo lo metí. Lo que pasa es que de hecho cuando me lo dijeron me dijo, ostras, y es porque los poderes del... Claro, sí que invitaron a refugiarlos. Entonces, hemos aterrizado hace 40 minutos. digamos, a los nacionales. Sí, hemos llegado a... ¿Te vuelves hoy también? Al límite a los nacionales y ellos son delegados de la comunidad. Claro, pero mañana tengo al presidente del gobierno del Senado. la conferencia episcopal declinó, pero no, y entonces les llamamos y les dijimos, por favor, delegar en el arzobispo. Claro. Yo también he dicho que esto va bien, de pilar, les cabezas. No, de hecho, cuando me lo dijo pensé, pues estaremos nerviosos, claro, luego nos explicaron que como es en este claro, y luego con las 3 comunidades autónomas, esta que estaba clara. Y es una mezcla muy rara. Me le dan primero. Nunca se ha podido sí, claro, como se hace en Madrid, más fácil. Claro, porque todo es el Estado. Todo el Estado. Yo había visto que daba lluvia, pero ha llovido esta mañana a primera hora y luego ya la mediodía hace un calor.
ido perdiendo. Ah, llegará el presidente. De todos esta hora es muy central. La luz de la atardecer sí, se está muy templado, se está muy bien. Y ahora que normalmente lo ves relleno de gente. Por aquí, siempre. Muy bien, por aquí pasamos. Espera. Para flor.
forma de trabajar. Toñi, diga su marido y la hija. Todos los días son. Cada día que amaneces, ¿dónde? A su mujer. Su suegra. Estaban juntos. Estaba tirando. Volverá mejor. Estos días de recuerdos son importantes, pero para ustedes es todos los días del año. Ella la echan más de nuevo. ¿Vivían juntos o no estaban? Cerca del barranco. Eso ayuda mucho. Es verdad que ayuda a recordar, pero bueno, es parte. No, es parte y te apoya también. Yo cuando nos vemos, la idea y a veces Virginia Mario de la Cruz, de la CESE. Eso también porque se música concentrada. Además sin llover, el arrastre, el cuerpo. Solo ahí, oyendo del funeral, nos encontramos, nos metimos por la zona de las montañas y veías zigzagueando con una serpiente, con una boca de unos 8 metros de diámetro y una profundidad de 5 o 6 metros, todo lo que había grabado, la rambla, y estaba limpio como una patita. Qué mala suerte, que el destino. Un minuto antes de que estuviera metido en la calle. Además es que al día siguiente terminaba su contrato. Se va a renovar. Realmente le queda un poquito. Creo que le queda Un día de trabajo.
Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, a pesar del inmenso dolor. Antes de cualquier saludo tan difícil en un acto como el que nos reúne a todos hoy aquí, quería decir esto. Gracias, gracias de verdad. Moltes gràcies per estar avui ací. Buenas tardes, bona vesprada, bona tarda, arrassaldeon, boas tardes. Hoy estamos aquí para recordar. Estamos aquí para rendir homenaje a las 237 personas que perdieron la vida hace un año en la Comunitat Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, y que están representadas por las 237 rosas blancas que ocupan el centro de este espacio de recuerdo. Estamos aquí para acompañar a sus familias y seres queridos y también para aprender de ellos, para reconocer desde el mayor de los respetos un dolor que en un día como este, repleto de ausencias, se hace tan presente. Tal día como hoy, hace justo un año, el cielo se oscureció en esta tierra de luz y provocó una tragedia que nos ha marcado para siempre. Los daños de una riada los han sufrido también generaciones anteriores a la nuestra, tantos y tantos pueblos que recuerdan en sus muros el nivel alcanzado por el agua en el pasado. Cantaba Raimon que aquí, en nuestra tierra, la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Aquel 29 de octubre, de nuevo la lluvia no supo llover y arrasó incluso lugares donde no llovía. Pero ojalá las próximas generaciones sepan, gracias a nosotros, cómo hacerle frente y que lo más duro de la tragedia, la pérdida de vidas, acabe aquí, en nosotros. Si supimos decirnos a nosotros mismos, como pueblo, tocha una veu, como reza el himno de la Comunitat Valenciana. En medio de la catástrofe, en medio del barro, emergió la solidaridad, del pesar de un pueblo herido, pero no vencido, de la dignidad de una tierra que quiso ponerse en pie. España entera sufrió aquel golpe, lo hizo suyo, se volcó, sin dudarlo. La solidaridad también llegó desde fuera, de países hermanos y amigos. Desde todos los rincones acudieron manos dispuestas a ayudar, donaciones a un pueblo al que durante días le faltó todo. Se entregaron los cuerpos de emergencia, bomberos, sanitarios, fuerzas de seguridad, ejército, UME, protección civil, trabajadoras y trabajadores y los voluntarios, por supuesto, y los afectados sobre todo. Los que afrontaron las primeras horas, los primeros días, cuando nadie podía acudir a ayudarles. Si hubo un corazón que latió con enorme fuerza, superando la flaqueza, fue el del pueblo valenciano. Entre el caos supo encontrar el coraje, una humanidad inmensa, supo convertir el daño en un acto de comunidad. Gracias a esa entrega colectiva, hoy podemos mirar atrás con dolor, con un inmenso dolor, pero también con el reconocimiento de un país que se une ante la tragedia. Ojalá, juntos, sepamos protegernos mejor, cuidarnos más y, por supuesto, no olvidar. Y ahora vamos a escuchar los nombres de los fallecidos y fallecidas a quienes honramos hoy. María Dolores Almansa Lacuesta, Antonia Alonso Gómez, Manuel Alonso Ridaura, Manuel Álvarez Ruiz, María Consuelo Andrés López, Miguel Antonio Piqueras Sáez, Adelina Arce Tamarit, Colombina Argudo Sánchez, Isan Aslam Murgi, Yasmín Ángels Aslam Murgi, María Luz Ayala García, Josefa Baviera Yago, Pedro José Bajo Navarro, Julián Baños Martínez, Julián Baños Yacer, Basile Beleca, Ángel Belencoso Cabañero, Mohamed Belhadi, María Benet Hernández, Emilia Benito Sáez, Juan Zacarías Bermúdez Marchante, Sebastián Blanco García, Manuel Blesa Taengua, Miguel Manuel Bonilla Cantero, Mustafa Busa, Amparo Boy Chisbert, Luciano Bravo Morales, Rafael Brisa Márquez, Miguel Burdeos Baño, Rosa Calatayud Moreno,
Joaquín Cantos Vico, Eva María Canut Montoro, Nicasio Carmona Sánchez, Manuel Carmona García, Francisco Caro Enríquez, Sara Carpio García, Miguel Carpio Espí, José Castillejo Belinchón, José Seba Arroyo, Marián Gioviano, Marina Company Candel, Manuel Company Almenar, Florín Costel Besnea, Miguel Daroqui Sanz, Ramón de la Fuente Rodríguez, Sixto Delgado Domínguez, Teresa Descalzo Sáez, Jorge Díaz Muyor, Francisco Domènech García, María Isabel Domínguez Baldrich, Fernando Durán Núñez, Rashid El Askhar, Resma Escribano Guillem, Dolores Espinós López, Manuel Espinós López, José Vicente Espuch López, Ramón Farinós Aznar, Carmen Fenoy Ortí, José Fernández Plasencia, Mari Carmen Fernández Mendoza, José Vicente Fernández Comos, Olga Leonor Fernández Arreondo, Isabel Ferrandis Rodrigo, Paula Florica Serván, Ernesto Fuster Lázaro, Felipe García Monteagudo, Lourdes María García Martín, María de los Desamparados García Cutanda, Nathan Garrido Pagán, Jorge Garrido Rosa, Rosa María Getino Torres, Elizabeth Gil Martínez, Jesús Jiménez Martínez, Reyes Gómez Rodríguez, Enrique Gómez Jiménez, Carlos González Castán, Roberto Grau Gómez, Siwa Guo, Lorenza Gutiérrez Urries, José Hernáiz Montoro, Guan Ming Hong, Isabel Ibáñez Escudero, María Amparo Ibor Baviera, Isabel Izquierdo Isarria, José Vicente Izquierdo Pérez, Encarnación Juan Planéis, Bernardo Juárez Terrádez, Dolores Lacuesta Hernández, Felipe Laorz Lapuente, María del Carmen Lasso Rodríguez, María de los Desamparados La Torre Escribá, Rubén Lima Rabago, Sergio Llorens Navarro, Silvana Lochi, Elvira López Rodríguez, José Carlos Macario Gil, Juan Vicente Madrid Ferrando, Juan Mandigorra Poveda, Leonor March Paredes, José Luis Marín Carbonell, Antonio Martí Guillem, Salvador Martí Company, Jacinto Martín Villanueva, Aurelio Martín Mateo, Rosa Martín García, Ángel Rafael Martínez Martínez, Salvador Martínez Mas, Jesús Martínez Parrón, Nuria Martínez Sánchez, Elvira Benita Martínez Alfaro, Milagro de Consuelo Martínez Rodríguez, José Martínez Toral, Izan Matías Calatayud, Rubén Matías Calatayud, Janine Mercado Rodríguez y la que iba a ser su hija, Scarlett, Enrique Miguel Magraner, Carlos Mira Toro, Manuel Mocholí Domènech, Cándido Molina Pulgarín, Fidel Montero Romero, María Desamparados Montes Villar, Javier Mora Ruiz, Purificación Mora Serna, Emeterio Mora Gómez, Jesús Andrés Mora Ruiz, Miguel Morales Molina, Concepción Moreno Martínez, Manuel Moreno Ramos, Francisco Moreno Garcés, Antonina Morón Busons, Luis Timoteo Muñoz Villanueva, Blas Muñoz Arévalo, María Dolores Muñoz Ferrando, Francisco Antonio Murgui Lorente, Silverio Navarro Borrás, Nieves Navas Aguilar, Rafaela Nevado Nevado, Antonio Noblejas Sánchez Migallón, Hipólita Ojeda Lara, Sufián Ujma, Fernando Páez Robles, Raquel Pagán Romero, Rosa Pajes García, Vicente Paredes Pardo, José Pastor Ruiz, Miguel Ángel Pérez Ferraguz, Anunciación Pérez Osma, Teresa Peris Ferrandis, Antonio Picos Carrión, María Isabel Piris Rico, Francisco Miguel Planéis Martínez, Teresa Plaza Oliver, María Polo Bonafont, María Polo Ballesteros, Francisca Porras Verdugo, Francisco Puertes Subíes, Francisco José Quesada Moya, Nelson Quijano, Nicolás Quintana García,
Iluminada Ramírez Villalba, Josefa Ramón Paredes, Enrique Ramos Iranzo, Slim Ergeig, Silvano Rentero García, María Ribes Gil, Francisco Rincón Carranzas, José Luis Rodríguez Zogallar, María Adela Rodríguez Albert, Julia Rodríguez Pardo, Manuel Rosa García, Josefina Roser Almela, José Ruiz Torrecillas, Antonio Ruiz Fernández, Erika Ruiz Rodríguez, Francisco Ruiz Martínez, Yassin Sadiki, Luis Ángel Saiz Rodríguez, Manuel Sales Esteve, José Antonio Salvador Martínez, Manuel Sánchez Blanc, Javier Sánchez Coy, Javier Sánchez Rocafuy, Ángel Sánchez Ramírez, María Luz Sánchez Jimeno, Francisco Javier Sánchez Palop, María Pilar Sánchez Palop, Francisco José Sánchez Rodríguez, José Sancho Martín, María José Sancho Bruñe, Ashinia Sandu, María Sanz Gómez, Marius Serván, Isabel Serradilla Sánchez, Daniela Sokol, Gabriel Sokol, María Alexandra Sokol, José Solano Algaba, Rafael Subías Lorente, Hui Sun, Vicente Tarancón Gómez, Angelina Charlotte Tarazona García, Eugenio Toledo Alexandre, Valentina Toro González, Consuelo Desamparados Torrent Chisbert, Adolfo Torres Fuente, María Asunción Tortajada Viñes, Débora Gwendolí Tristan Sánchez, Andrés Triviño Manso, Terry Elizabeth Turner, Donald Leslie Turner, Encarnación Uceda González, Juan Enrique Utiel Martínez, Luis Valdés Asensio, Isabel Valero Puchades, Carmen Valés Gallar, José Miguel Belert Ángel, Manuel Venancio Pérez, Francisco Javier Vicent Fas, Susana Vicent Vidal, Piedad Vico Durán, María Consuelo Vidal Vallejo, Juan Luis Vila Raga, Lorenza Marlén Villaverde Gaona, Sergi Potiuk, Giaki Wu, María Luisa Zaunero Ferrer, Basim Seitún Sobje, Leonardo Robespiel Zambrano Carranza, Anthony Walker, Dolores Beiret Valero, Manuel Ángel García López, Antonia López Álvarez, Mónica Martínez Marín, Jonathan Muñoz Garrido, Juan Alejandro Ortiz Marín, Celsa Nieto Lorente. Para todos ellos y ellas es nuestro homenaje de hoy. La música tiene el poder de llegar donde las palabras difícilmente alcanzan. Por eso ahora vamos a escuchar a una artista de esta tierra, a María Bertomeu, La María, que interpretará Mon Betlatori. Es una canción que habla de la pérdida, pero también del amor y de la memoria. La María, por favor.
plaça ploren, que t'han vist marxar. I a la plaça parlen, que t'han vist cantar. Ploren, que t'han vist somiar. I ai, 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 espinetes al cor, espinetes al cor. I Esta ceremonia pretende ser ante todo un acto de recuerdo y también un acto de verdad. Y por eso vamos a escuchar a quienes vivieron la tragedia y perdieron a sus seres queridos. Interviene ahora Andrea Ferrari Canut, de 20 años. Ella es hija de Eva María Canut Montoro, de Valencia, que falleció cuando salía de su trabajo en Ribarroja de Túria. Asiste a este acto con su padre, Enrique Ferrari, y sus tíos María Isabel y Vicente Canut Montoro. Majestades, autoridades, representantes institucionales, familiares y amigos presentes, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar el pésame a todas las personas que estamos hoy aquí y, desgraciadamente, hemos perdido a nuestros seres queridos. Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos y todavía sentimos el vacío que nos dejaron aquellos días. Ha pasado ya un año en el que el agua lo arrasó todo, las calles, las casas, las vidas, no solo de aquellas personas que se fueron, sino también de las que nos quedamos. La Dana cambió para siempre la historia de nuestros pueblos y comarcas
y, sin duda, también la nuestra. Por eso, quiero que este acto no sea solo un homenaje a quienes se fueron, sino un reconocimiento a los que seguimos aquí, a los que seguimos caminando con cicatrices en el alma, pero con mirada firme. También hace un año que descubrimos la verdadera fuerza de la solidaridad y del amor por nuestra tierra. Por ello, no puedo dejar de agradecer a todas las personas que en aquellos días tan duros salieron a ayudar y lo dieron todo. A los jóvenes que ofrecieron su mano, a los vecinos que abrieron sus casas, a los servicios de emergencia, a las fuerzas de seguridad, a los equipos sanitarios y de rescate, a los miles y miles de voluntarios y voluntarias que vinieron de todas partes de España y demostraron que gracias a su Germanor, Valencia pudo salir del barro. Gracias por recordarle al mundo entero que en medio del caos la humanidad sigue existiendo. Por último, quiero agradecer de todo corazón la labor y el acompañamiento de las asociaciones de víctimas por canalizar nuestro dolor e intentar convertirlo en justicia. Permitidme ahora detenerme un instante en lo personal para hablaros de mi madre, Eva María Canut Montoro. Hablar de ella es hablar de luz y de amor en estado puro. La persona con más brillo y con una energía radiante que iluminaba todo allí a donde iba. Una increíble persona, amiga y, sobre todo, madre. Era fuerte, alegre, valiente, soñadora, la persona más bonita y perfecta del mundo entero. Y todos los que tuvimos la suerte de tenerla cerca lo sabíamos. Definirla en una sola frase es imposible, porque cualquier palabra bonita se le queda pequeña. Estoy muy orgullosa de poder decir a los 1000 vientos que tú eras mi madre porque tú eres inigualable y como tú no hay ni habrá ninguna. Tenía esa fuerza que te hacía creer que todo era posible, esa alegría que te envolvía sin darte cuenta. Y hoy puedo decir que esa misma fuerza que irradiaba es la que me impulsa a mí a seguir viviendo, a seguir buscando motivos para sonreír incluso cuando la vida pesa. Su forma de amar, de reír y de luchar es hoy mi guía, y sé que, como yo, muchos de los que estamos aquí seguimos caminando con la fuerza de quienes nos enseñaron a hacerlo. Como mi madre, cada persona que perdimos deja un recuerdo imborrable, una familia rota y que la echa de menos, y una historia por terminar. Por eso, este funeral no es solo un acto de recuerdo, sino un acto que nos ayuda a vivir con la misma valentía, la misma bondad, la misma fuerza y la misma luz con la que ellos vivieron. Un acto de compromiso, el de no olvidarlos, el de acompañarnos y el de mantener vivo su recuerdo para siempre. Desde aquí, un beso al cielo por todas y cada una de las víctimas que hoy y siempre seguirán viviendo en nuestra memoria. Un año después, todavía no ha llegado la calma, pero sabemos que esta no viene sola, sino que se construye con esfuerzo, con esperanza y con unión. Que no se nos olvide esto, convirtamos este homenaje en una lección, la de honrar la memoria de quienes se fueron, pero también la de cuidar a los que estamos aquí. Porque mientras exista memoria, nunca habrá olvido, y porque para nosotros lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Seguimos con este acto de homenaje y memoria también para Concepción Torres Bay. Asisten a este acto su hija, su yerno y su nieta. Nuestras más sinceras disculpas. Ahora toma la palabra Nayara Chulia Beitia, esposa de Slim Reijeg, quien falleció cuando salía de su trabajo y no pudo llegar a su casa de Bétera.
Majestades, autoridades, señoras y señores, es un honor para mí dirigirme a todos ustedes en esta ocasión tan especial. Hoy me dan este altavoz para contar nuestra historia, tu historia, la de un luchador incansable que se fue de su Túnez natal para perseguir sus sueños. Hace casi 25 años llegabas a España, a Mallorca, donde nos conocimos. Siempre trabajando proyectos que salían bien y otros no tan bien, pero nunca dejaste de creer en ti, incansable y tenaz. Con el tiempo llegaron nuestros hijos, Adam y Sofía, hoy mi salvación. Nos mudamos a Valencia, mi tierra. Nos compramos la casa y poco a poco íbamos reformándola, nosotros mismos. Una casa que he seguido cuidando y reformando como a ti te gustaría. La semana anterior del fatídico día estuvimos los dos de vacaciones en casa pintando y pensé, soy tan feliz que me da miedo, pero no te lo dije. Celebramos mi cumpleaños ese sábado, preparaste muchos platos tunecinos, todo delicioso. Nos reímos tanto esa noche con amigos y familia. Aún conservo un poco de merengue congelado que hiciste, no soy capaz de comerlo ni tirarlo. Y cuando todo iba bien, nos estábamos estabilizando con unos niños maravillosos y muchos sueños por cumplir, un día te vas de casa y no vuelves. Si hubieras sabido que la conversación del día 29 por la tarde era la última, te habría dicho tantas cosas. Volviendo a casa por la noche con los niños, en el coche rogaba al universo que estuvieras allí. Pero llegamos y no estabas. La casa estaba helada. Tuve una corazonada, algo no iba bien. A partir de ahí vino la incredulidad, la preocupación, las llamadas, el no puede ser, volverá, estará atrapado, herido, volverá andando. Los niños querían ir a buscarte. Sabes que si no los hubiera tenido habría ido esa misma noche, lo sabes. Nos movilizamos para encontrarte y te encontramos. Ese día mi mundo se puso boca abajo. El momento más duro de mi vida fue decirles a los niños que no volverías. El cuadro de nuestra vida se rompió en 1000 pedazos y ahora tenía que reconstruirlo yo, pero faltabas tú, estaba perdida. Me repetí tantas veces que no podía, pero la gente que nos quiere me repitió tantas veces que no estábamos solos. Quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado en este camino. Tu madre, familia, amigos y Túnez entero te llora. Comenzó nuestro duelo sin dormir, con pesadillas. En mis sueños he intentado tantas veces salvarte, pero justo cuando estaba a punto de conseguirlo, me despertaba y comenzaba otra pesadilla, pero esta vez despierta. Trámites, vida, colegio, deportes, casa. Entras en una rueda porque tienes 2 niños pequeños y la obligación de seguir adelante. Y te das cuenta que no puedes con todo y tienes que parar. Delegar, cuidarte para poder cuidar. Me invade la tristeza cuando veo que la vida sigue aunque tú no estés. Yo cuento mi historia, pero aquí, en esta sala, hay 237 historias, con nombres y apellidos, con familias destrozadas y con sueños rotos. No podemos olvidar que hay familias que han perdido más de un ser querido, además de niños con toda una vida por delante. No me puedo imaginar por lo que estáis pasando. Solo lo sabéis vosotros. Hay muchas almas rotas aquí hoy unidas por el dolor, pero tengo la esperanza de que algún día encontremos una razón por la que seguir adelante. En mi caso son mis hijos. Han perdido a su padre, no pueden perder también a su madre. Es duro educar lejos del dolor, la rabia y la tristeza cuando tú te sientes así. Nuestros seres queridos no querrían vernos sumidos en el dolor constante. Sé que están orgullosos de nosotros. A las familias de las víctimas muchos días os lloro. Sé que no permitirías que bajara los brazos, que me rindiera. Sé que quieres que vuelva a ser feliz a pesar del dolor. No quiero sentirme mal cuando me río y no quiero sentirme culpable por lo que te ocurrió. Nadie tiene derecho a juzgarnos por ello, no llevan nuestros zapatos.
Todos los días hablo contigo, el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi confidente y el bastón que me sostiene. No crío a mis hijos sola, lo hago contigo, pensando como lo harías tú. Quiero que mis hijos cumplan sus sueños, pero siendo felices en el camino. Ya hemos aprendido que el objetivo final igual nunca llega. Slim, cariño, padre increíble, con un corazón que no te cabe en el pecho. Los que te conocemos sabemos que eres un ser maravilloso. Hemos perdido mucho con tu partida, tan solo 47 años. Eres y serás invencible. Peleaste como un titán, lo sé, como lo hiciste toda la vida. A todos los que se han ido, estoy segurísima que nos cuidan donde estén y que nunca morirán porque viven en nosotros. Que el recuerdo de quienes amamos sea siempre luz en nuestros días más oscuros. Gracias por escucharnos, gracias por recordarlos conmigo y gracias por recordarlos juntos. Gracias. Gracias, Nayara. Y ahora tiene la palabra Virginia Ortiz Riquelme. Ella es prima de Juan Alejandro Ortiz, que falleció con 34 años en Letur, en Albacete. Virginia, por favor. En primer lugar, deciros que lo siento por vuestra pérdida, que es la mía también. Hay un texto que escribí después de que encontraran su cuerpo. Fue mi manera de expresar la angustia de aquel trance que cambió nuestro corazón para siempre. Decía así: hemos bajado y subido aquella calle decenas de veces, hemos paseado en busca de nada otras tantas, y se ha quedado grabado en mi retina el bello paisaje, pero soy incapaz de disfrutar su recuerdo, como si lo acompañase un olor mefítico, porque no había nada de bello en lo que me llevó a contemplarlo. En este aspecto, en Letur, tenemos que agradecer a aquellos profesionales que recorrieron cuevas, zanjas y lodos buscando a nuestros familiares y que cumplieron su promesa de encontrarlos, aunque sin ser ya lo que solían. A aquellos operarios que con enormes máquinas retiraron metros de lodo, rescatando sus cuerpos y dándonos así algo de paz a esas alturas del camino. Lamento que no todos tuvieran ese consuelo. Las personas cuya tierra hoy nos acoge en este acto. Esta misma tierra, como lo fue Letur, fue testigo de la naturaleza de nuestra sociedad, cuando incontables ciudadanos se desplazaron para ayudar sin que nadie se lo pidiera. Lo hicieron como pudieron, con lo que tenían, la voluntad convertida en acción. Hablar de ellos, ejemplo de autosacrificio y solidaridad, es hablar también de David Lafoz Jimeno, joven que, además de luchar por su sector, acudió junto a otros tractoristas para ayudar frente al desastre. Ese joven ya no está entre nosotros. Abandonó este mundo tras luchar por él, por no conformarse a vivir bajo las injusticias. Le menciono para recordaros por qué somos fuertes, que no estamos solos y que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. En España, nuestro vecino no es el enemigo. La mayoría de nosotros solo queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, de igualdad, dignidad y seguridad. Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. No debemos dejar el rumbo de nuestra sociedad en manos de quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz. El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia. Gracias.
Gracias, Virginia. A continuación, Sus Majestades los Reyes realizarán una ofrenda floral en memoria de todas las personas que perdieron la vida durante la Dana. Van a portar la corona Francisco Javier Cantos, hijo de Joaquín Cantos, fallecido en la Dana, y Thais Bonilla, hija de Miguel Manuel Bonilla, fallecido en la Dana. Les acompañará la interpretación del Cant dels Ocells por el chelista Javier Álvarez, acompañado por Julia Iglinova, David Mata y Paula Romero, todos ellos miembros de la Orquesta y Coro Radio Televisión Española. Y como muestra de respeto, les ruego nos pongamos en pie. Procedemos ahora a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
Gracias. Que este recuerdo compartido nos ayude a seguir adelante juntos. Y a continuación tomará la palabra Su Majestad el Rey. Autoridades, queridas familias de las víctimas, queridas Nayara, Andrea y Virginia, gracias por vuestras palabras, por vuestro coraje y por cubrir con amor ese dolor. Señoras y señores, 29 de octubre, un año después. Lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores. En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y especialmente aquí en Valencia, en la Comunitat Valenciana. Y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor, muchísimo dolor, que todavía sentimos y seguiremos sintiendo. Vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir. Nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida. Hoy recordamos sobre todo a las víctimas de aquella tragedia porque, como hemos escuchado aquí, cada nombre, cada historia, cada persona, cada familia forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar. Ellas son la razón, el corazón y el sentido de este día. Un día de emociones que cuesta poner en palabras porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas. He intentado ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas, solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo. Un cariño personal y un cariño de toda España, que es necesario expresar hoy aquí. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita. La Reina y yo queremos que lo sepáis. Estamos ahora y siempre con vosotros. Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo,
para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos. Qué difícil es transformar las palabras en abrazos, pero aún así, desde el corazón, es lo que la Reina y yo intentamos hacer. Que nuestro abrazo, lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre. Muchas gracias, moltes gràcies. Muchas gracias, Majestad. Escuchamos ahora el adagio del concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, interpretado por profesores de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española. Está representada aquí por Julia Iglinova, David Mata, Paula Romero, Javier Álvarez y Ana Ruiz. Junto a ellos está la guitarrista Anabel Montesinos.
Hemos llegado al final de este acto. De nuevo, reiterar las gràcies, moltes gràcies per vindre, a tots els presents, a las autoridades y a las familias. A ustedes que han pagado el precio más alto, agradecerles este ejemplo de fuerza, de valentía y de inmensa dignidad. Ustedes y los suyos quedarán para siempre en nuestra memoria y en nuestra historia. Se da por concluido este acto homenaje en memoria de las víctimas de la Dana. Moltes gràcies, muchas gracias. De verdad, fotógrafa, por favor que se baje, es que está enfrente de la cara del rey, coño.
¡Razón, hijo de puta! ¡Razón, división! ¡Razón, división!